Hola, doctor Mier, ¿cómo está? Un gusto saludarlo y agradecerle que esté otra vez aquí con nosotros. Siempre un gusto saludarte a ti, saludar a la comunidad de la empresa y un placer poder conversar y compartir información que creo que en este momento es muy útil. Claro, información demasiado útil y nueva, ¿no? Que de repente estamos muy tranquilos y llega otra variante Omicron. Pensábamos que la pandemia ya se estaba calmando, las vacunas, etcétera, y surge esta nueva información. ¿Qué me puede decir un poquito de esta nueva variante? Claro, mira, bueno, ustedes saben, han seguido las noticias igual que yo seguramente y bueno, pues desde el jueves de la semana pasada surgen las noticias esto de la variante Omicron, ¿no? Aquí hay buenas noticias y malas noticias. Vamos a empezar por las malas. Las malas es que es una variante que como toda variante tiene algunas mutaciones que la hacen diferente de la cepa original, que es la de Wuhan, recordarán ustedes, la de Wuhan, China. Entonces, cada una de estas variantes y tiene un número determinado de mutaciones que la hacen especial. Esta en concreto tiene muchas mutaciones, más de 50. Y de estas más de 50 mutaciones, es lo que la hace todavía más especial, es que 32 al menos están en la proteína S del virus. La proteína S es la que hace el spike, las protuberancias del coronavirus que hemos visto todos en dibujitos, en esquemas, estas protuberancias que tiene el virus, esas son las proteínas S, ¿sí? Entonces, estas proteínas S, ¿por qué son muy importantes? Porque es esta proteína la que sirve como llave y se encaja en las cerraduras de nuestras células y que hace posible que el virus penetre nuestra célula, ¿sí? Entonces, esa proteína, esa es la llave que encaja en la cerradura celular. Entonces, lo que se ha logrado a través de las vacunas es que la vacuna se interponga entre esta llave y la cerradura celular y que no entre el virus a la célula y por lo tanto no se replique. Esa es la esencia de cómo funciona la vacuna de COVID. Entonces, ¿por qué es importante saber esto? Porque aquí es donde esta mutación nueva de Omicron cobra tanta importancia. Al tener una llave nueva, 32 mutaciones en esta llave puede eludir el mecanismo que imposibilita su acoplamiento a la célula, ¿sí? Y por eso es que esta variante podría hacer más ineficaces las vacunas contra COVID. Esta es la primera cosa importante que tenemos que entender. Entonces, de momento sabemos, por los reportes de Sudáfrica y de algunos otros países que empiezan ya a vertir información, que es altamente contagiosa. Sabemos que un sujeto infectado de Delta, de la variante Delta, podía contagiar a 8 personas. Entonces, esta variante Omicron podría ser igual de contagiosa. Esto es importante porque, claro, un sujeto puede contagiar a 8 y 8 a cada uno de esos 8 a otros 8 y así exponencialmente hacer un contagio tremendamente masivo. Entonces, este es el motivo por la que la Organización Mundial de la Salud la ha considerado y catalogado como una variante de preocupación, ¿sí? Y ustedes han visto que muchos países, sobre todo europeos, han cerrado sus fronteras para países para Sudáfrica y algunos otros del entorno africano en general. Entonces, de momento, esa es la información que tenemos y por eso es que muchos países han tomado la precaución de cerrar fronteras para no contagiarse. La realidad es que esto, la probabilidad de que llegue a todo el mundo es altísima. Ya lo tenemos en Europa, en muchísimos países, ya hay en Brasil, ya hay en Estados Unidos, ya hay en Canadá, muy probablemente ya haya en México, pero no se han detectado, de tal manera que la variante Omicron llegará a todos lados. La variante, como nos las menciona, doctor, es muy contagiosa, pues, o sea, como dice que embona esta mutación. Sin embargo, también significa que es más agresiva o el nivel de agresividad, ¿cómo lo podemos tomar? Su nivel de contagio es muy alto. Muy alto, ajá. ¿Qué tan agresiva va a ser? Eso lo vamos a ver en las siguientes semanas. Sin embargo, en los resultados preliminares, parecería ser una enfermedad leve,
lo que se ha visto en los enfermos que se contagiaron en Sudáfrica y los que se han reportado en Europa ha sido todo enfermedad leve. Entonces, eso podría ser una buena noticia. ¿En qué sentido? En sentido de que, número uno, no sabemos si va a evadir a todas las vacunas o no y en qué grado. Entonces, número uno, ya hay un porcentaje de vacunados en el mundo, dependiendo del país, importante. Centrémonos en México. México ya tiene al menos el 50% de su población vacunada. Y de estos 50% de los mexicanos vacunados, la mayoría de los vulnerables, es decir, mayores de edad, personas con alguna enfermedad, etcétera, están altamente vacunados. Ese segmento poblacional tiene más del 80-85% de vacunados. Entonces, ese es un punto muy positivo para México. No así en África, ¿verdad? El continente africano en su conjunto, solamente el 2% de los africanos han recibido un esquema de vacunación completo, lo cual es terrible, ¿no? Por ejemplo, Sudáfrica, que es donde surge esta variante, solamente el 27% de los sudafricanos está vacunado. Entonces, trasladando estos datos a México, número uno, es un punto positivo para México que el 50% de la población al menos esté ya vacunada. De estos hay que sumarle además los que ya pasaron la enfermedad y tienen anticuerpos por haber sobrevivido a la enfermedad. Y tercer punto, los que se han ido a vacunar a Estados Unidos, que esos no están dentro de la estadística nacional. Calculamos que aproximadamente entre el 65 y el 67% de los mexicanos ya tienen inmunidad, bien por vacuna o bien por haber pasado la enfermedad. Entonces, ese punto nos hace pensar que estamos bastante protegidos en México contra la variante Omicron. Y otro punto muy importante a tener en consideración, y este ya es hablando muy localmente de Constellation Brands, es que nuestra población trabajadora en la empresa, el 97-98% de todos nuestros trabajadores está vacunado. Entonces, esto es un punto altamente positivo a valorar en cuanto a esta variante. Es muy probable que los enfermos que se contagien por esta variante dentro de nuestra población lo hagan de manera leve, ¿sí? Entonces, eso es otro punto positivo. Eso le quería comentar, doctor. Entonces, siempre la vacuna, ya nos había recomendado en otros programas, etcétera, la vacuna es importantísima en este caso, ¿no? Y más como... Muy importante. No solo tener el esquema completo, sino que ahora hay que buscar la vacuna de refuerzo. Sin duda, todos aquellos que se vacunaron con AstraZeneca, con Moderna o Pfizer y que hayan transcurrido 6 meses de su segunda dosis, se pueden ya poner el refuerzo. Para aquellos que se pusieron Johnson & Johnson, que solamente es una dosis, habiendo transcurrido 2 meses de la dosis, se pueden ya poner un refuerzo bien de Johnson o de cualquiera otra de las otras vacunas. Es decir, sí se pueden mezclar dosis de diferentes laboratorios. No hay problema. Aunque sea Moderna, me puedo poner otro refuerzo. Okay. Es correcto, sí se pueden mezclar. Ok. Doctor, esta variante obviamente nos viene a reforzar el mensaje de que no ha terminado pues la pandemia, ¿no? No hemos terminado. No ha terminado. Mira, sin duda ninguna, el COVID sigue aquí, va a seguir hasta que no se haya contagiado el 100% de la población mundial, ¿sí? Mundial, hasta que no se hayan contagiado todos o se hayan vacunado todos, esto no se va a acabar. Y van a seguir surgiendo cepas y variantes nuevas. Una de las cosas positivas de esta variante es que si de verdad se confirma que enferma a las personas de manera leve, va a ser una grata noticia y te voy a explicar por qué. Porque pues, todos dirían, oye, pues ¿cómo enfermarse va a estar padre? Sí puede ser una gran noticia. ¿Por qué? Porque si es un cuadro leve y altamente contagioso, va a ser positivo para países como los africanos o como Latinoamérica que no tienen un porcentaje de vacunación muy alta, porque va a contagiar a todas esas personas de manera leve, ¿sí? Y les va a conferir inmunidad, porque van a sobrevivir a la enfermedad. Entonces, esto de que sea altamente contagioso, pero con cuadro leve, puede ser
una noticia positiva para los países de escasos ingresos que no han tenido acceso a las vacunas. Estamos apenas a unos cuantos días de que surja esta variante y pues tenemos que esperar los datos científicos que se van a ir recabando en las siguientes 2-3 semanas. Claro. Doctor, vacuna, cubrebocas, distancia social. Así es. Vacuna. Busquen los que no están vacunados que se vacunen. Los que ya tienen vacuna que hagan el refuerzo. Distancia social. Espacios ventilados. Uso de cubrebocas. De cara ahora a las fiestas y reuniones prenavideñas, navideñas de fin de año. Que la gente se reúna de preferencia en espacios ventilados, a pesar del frío. Si hace mucho frío en ese lugar, que la gente que acuda esté toda vacunada. Si no está vacunada, que se hagan una prueba de antígenos antes de acudir. Es decir, si va a haber una reunión familiar de 10, 12, 15 personas, lo ideal es que todos estén vacunados. Y si no están vacunados, el que no lleve su vacuna, pues que al menos se haga una prueba de antígenos para acudir a esta reunión. Que el espacio sea lo más amplio posible, que los alimentos no se compartan, que cada quien tenga su plato, ¿sí? Y que, por supuesto, en la medida de lo posible, usen el cubrebocas dentro de ese espacio y que guarden la distancia, ¿no? Para prevenir pues, los posibles contagios. Recuerden que el estar vacunado no te exime de poderte volver a contagiar. Seguramente no tendrás una enfermedad moderada o grave, pero sí te puedes volver a contagiar. Así como estamos promoviendo que se pongan el refuerzo de la vacuna de COVID, todo aquel que pueda y tenga disponible la vacuna de la influenza, que por favor se la ponga. Entonces, doctor, ¿alguna información que crea que debemos de saber, digo, aparte de lo obvio, ¿no? De seguirnos cuidando, de tratar de cuidar a las demás personas? Justo lo menciona, vienen las fiestas decembrinas que por favor tener conciencia, ¿no? Y cuidándonos el cubrebocas, el gel, etcétera, vacunarnos, pero algo más que crea necesario que se tenga que reforzar en este tema. Dos cosas. Una, no bajar la guardia, la más importante. Y número dos, un llamado a la tranquilidad, que la gente no se atemorice con esta nueva variante. Probablemente en los siguientes días se confirme que contagia de manera leve y por lo tanto podría ser incluso una buena noticia para los países y las poblaciones que no están vacunadas. Entonces, calma de momento. Con la información que disponemos hoy, puede ser incluso una buena noticia, pero no bajemos la guardia. Sana distancia, cubrebocas, vacuna, refuerzo, vacuna de la influenza y por favor, cuídense mucho. Claro que sí, doctor, a seguirnos cuidando, no bajar la guardia y sobre todo tratar de pasar un buen momento con nuestras familias y qué mejor que estemos todos con buena salud. Así es, ese es el objetivo. Muchísimas gracias, doctor. Un placer como siempre. Gracias por ver el programa. Si te gustó, suscríbete a este canal y activa las notificaciones. Muy pronto habrá